Muy buenos días. Decía Damaris que se había levantado preguntona, pues vamos a seguir con un ramillete más de preguntas. ¿Cómo diferenciar la fe fingida de la fe verdadera? ¿Cómo diferenciar la fe aparente de la genuina? ¿Cómo distinguir la fe débil de la fuerte? La fe prestada de la propia, la fe insegura de la segura, la fe cambiante de la fe firme y estable. Estas son preguntas que en algún momento todos nos hemos hecho a lo largo de nuestro caminar por fe, por esta vida. Y aquí, en esta segunda señal que hizo Jesús, y como dice versículo 54, cuando fue de Judea a Galilea, podemos encontrar buenas respuestas para estas pertinentes preguntas. Las 7 señales de Jesús que vemos en el Evangelio de Juan siempre apuntan a una realidad mucho más profunda, como decíamos la semana pasada. Más allá y por encima de los milagros que nos permite ver Jesús a través de esas señales, creo que lo que busca con esas señales es que tengamos una enseñanza que realmente nos ayude a comprender mejor el carácter de Cristo, el carácter de nuestro amado Señor y Salvador. Decíamos que el cuarto evangelio es diferente a los demás, que se escribió unos 40 años antes que el resto y que el 92% de esa información es exclusivamente solo de Juan, solo se encuentra en el Evangelio de Juan. Las señales son un milagro, con una enseñanza, con un propósito claro y bien definido por el mismo autor. Veíamos en Juan 20, si queréis buscarlo, en los versículos que van del 30 al 31, es decir, al final del capítulo 20, que nos dice ahí por qué escribió el Evangelio Juan. Y dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las señales, por tanto, son para que creamos que Jesús es el Mesías, el Cristo prometido, y para que creamos que es el Hijo de Dios. Y en la terminología hebrea, decir que alguien es el Hijo de Dios es decir que es Dios mismo. Por lo tanto, se escribió y se hicieron estas señales para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Y quiero que estemos atentos para no perder en esta mañana algunas cosas que el evangelista quiere dejarnos ver a través de esta segunda señal. La segunda señal, como hemos leído, la encontramos en Juan 4, los versos que van del 43 al 54. Una señal que hizo Jesús después de pasar un tiempo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por fin ya llegar a Galilea, concretamente a Caná. En Jerusalén, en la época de la Pascua, estuvo Jesús, donde expulsó a los cambistas del atrio del templo,
En el capítulo 2, versículo 13 al 22, encontramos este suceso que seguramente levantó mucho revuelo en Jerusalén. Empezaron a darse cuenta de alguien que aparentemente era rabí, que era un maestro, que era un profeta, que había tenido la osadía de derribar las mesas de aquellos que estaban negociando en el templo de Jerusalén. Allí también nos dice el evangelista que realizó señales que no consideró Juan oportuno relatar. Y quiero que miréis los versículos 23 al 25 del capítulo 2. Fijaros porque son muy interesantes. Juan 2, 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el interior del hombre, del ser humano, pues él sabe lo que hay en el corazón de cada persona. Llama la atención. En aquellos días, como en los nuestros, la superficialidad de la gente. Creían porque veían señales. Y a la vez llama la atención la desconfianza de Jesús, que no se fiaba de lo que ellos decían creer. Es curioso, ¿verdad? Pero no todo el mundo mostró esa actitud. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, un hombre erudito e importante entre los judíos, llamado Nicodemo, tomó buena nota de aquellas señales que Jesús hacía y acudió para entrevistarse con él a solas. Mirad lo que dice el versículo 2 del capítulo 3. Este, Nicodemo, vino a Jesús de noche, aprovechando la oscuridad para que nadie lo viese, porque él era conocido y respetado por todos. Y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. De nuevo, la palabra señales. Nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Y en aquella extraordinaria conversación surgieron cuestiones sublimes, muy importantes, que se relatan ahí, porque Jesús le dice a este hombre erudito, conocedor de las Sagradas Escrituras, que le era necesario nacer de nuevo. Y sabéis que aquel hombre se queda perplejo, nacer de nuevo, volver de nuevo al vientre de mi madre. Jesús le estaba hablando del nuevo nacimiento, del nacimiento en el Espíritu. Y después en el versículo 16 y 17 encontramos unas palabras absolutamente extraordinarias. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Alguien puede predicar otro evangelio que no sea este? ¿El amor? ¿Que Jesús no vino para condenar, sino para salvar? Después nos dice Juan que le era necesario a Jesús pasar por Samaria, una región que era proscrita para los judíos, porque era gente que se había mezclado con otras razas.
Y dice que le era necesario a Jesús con la intención de encontrarse con una mujer que en su mismo pueblo, en su misma aldea, era marginada. Sin embargo, la reputación de aquella mujer no fue un impedimento para que Jesús tratara con ella allí en el pozo de Sicar, a plena luz del día. Ella quedó tan impactada por todo lo que el Señor le dijo, que dice el evangelista que se fue corriendo al pueblo dando testimonio de Jesús y diciendo: este hombre sabía dónde yo estaba, sabía lo que yo había vivido. Daba testimonio a todos, a todo el pueblo. Entonces los samaritanos le rogaron a Jesús que se quedase con ellos y se quedó allí por 2 días ante el estupor de sus propios discípulos, que no entendían la forma de hacer de Jesús. Mirar capítulo 4, versículo 41. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente Jesús, es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora quiero que observéis un dato absolutamente importante. Allí en Samaria, en este lugar que los judíos, antes de pasar por él, hacían un rodeo porque no querían contaminarse, allí en Samaria no hubo necesidad de señal alguna. Ninguna acción milagrosa tuvo que hacer Jesús. Bastó con la palabra dicha, predicada y creída para transformar aquella comunidad de samaritanos. Sigamos adelante. Capítulo 4, versículo 43. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, al lugar donde Jesús se había criado y todo el mundo lo conocía. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Versículo 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Mirad. En el intervalo de tiempo entre la primera señal, allí en las bodas de Canaán, del capítulo 2, y esta segunda señal que vamos a ver a continuación, los galileos recibieron a Jesús al ver las cosas que había hecho en Jerusalén en el tiempo de la Pascua. No en la fiesta de las bodas en Caná. Pues al parecer, la señal de convertir el agua en vino había permanecido en el anonimato, en el ámbito privado, sin publicismos, sin que se pudiera llevarse de boca en boca y que al final la gente supiera lo que había ocurrido allí en aquella boda cuando se quedaron sin vino. En su primera señal, solamente, como recordaréis la semana pasada, sus discípulos creyeron en él. Solo sus discípulos. Pero vayamos a la segunda señal. El evangelista relata, versículo 46 y 47. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino.
Y había en Capernaum un oficial del rey, es decir, de la casa real, de la casa de Herodes, cuyo hijo de corta edad estaba a punto de morir. Y viajó desde Capernaum hasta Caná, es decir, unos 30 kilómetros por un lugar muy montañoso, el norte de Israel, para solicitar la ayuda de Jesús y pedirle que descendiera con él para que sanara a su niño, a su hijo. Fijaros que la narración es escueta. Una primera lectura nos permite ver que el autor no describe los sentimientos que tuvo ese padre que tenía que tener a flor de piel cuando su hijo estaba enfermo, seguramente porque tenía dinero, porque tenía posibilidades y contactos, lo había llevado a ciertos médicos, a ciertos curanderos, pero no había tenido respuesta. Y creo que tenemos que imaginarlo nosotros y Juan quiere que nos imaginemos la escena. Ni da tampoco a conocer la emoción al ser informado de la asombrosa mejora de su hijo por parte de sus criados. El evangelista centra su atención de nuevo en la manera en que actuó Jesús y en la fe que generó en el oficial, en este hombre que formaba parte de la corte real, y también en su entorno más cercano. Aunque el desenlace de la historia es increíble, versículos 51 y 52, es precioso, ¿no? Dice que cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, le dieron nuevas, buenas nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Es de notar que la comprobación por parte del padre de la hora en que se produjo la sanación, la recuperación milagrosa de su hijo, no se debió a una falta de fe, sino más bien haciendo una especie de chequeo, de constatación. Cuando Jesús me dijo esto, fue a esta hora, porque eso es lo que he tardado desde Canaán hasta Capernaum. ¿Y a qué hora fue? Y entonces le dicen, a las 7. Los miembros de la casa del oficial del rey, asombrados, sin duda por el cambio repentino que habían observado en la salud del muchacho, recibieron con gozo las noticias que trajo el padre y creyeron en Jesús, él y toda su casa. Vayamos por parte, porque como sabéis estamos haciendo un estudio de estas señales. Entre la primera y la segunda señal encontramos similitudes y también encontramos diferencias. Vayamos a las diferencias. En la primera señal fue en una celebración de bodas, donde había fiesta. En la segunda era la antesala de un velatorio, porque al parecer el hijo estaba muy grave. En la primera vemos el contexto de alegría, de emoción, y en el segundo de tristeza y de una enfermedad que parece incurable. Vayamos a las similitudes. La palabra de Jesús es suprema. En la primera señal, la madre de Jesús, María, le dice a los sirvientes, haced todo lo que él os dijere. ¿Recuerdas?
En esta segunda señal, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Cuáles son las similitudes? Curiosas. Los siervos, los criados, los que están allí trabajando, son los primeros que vieron el milagro del buen vino que había sido antes agua y que ahora se había convertido en un gran reserva. Y también fueron los criados los que vieron que el hijo se había curado milagrosamente. Y son los que llevan la noticia al padre. Más similitudes. Es de destacar, de nuevo, la discreción de Jesús para con el padre del muchacho. No le acompañó en su viaje de regreso para recibir los parabienes de aquella casa, para que todo el mundo la aplaudiera, para que todo el mundo dijera, este ha sido el que ha hecho este milagro, ¿no? El Señor dejó que la escena final tuviera por protagonista al padre del niño sanado y a sus sirvientes. La manera de obrar de Jesús obedece a una finalidad muy concreta: cimentar la fe de los hombres en su palabra y en su persona. Quédate con esto. Se trata de creer la palabra dicha por Cristo sin fanfarrias, sin aspavientos, sin ningún tipo de espectáculo. El propósito último de todas estas señales es creer que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo. Ambas se realizaron desde la misma aldea, como hemos dicho, en Canaán. Y curiosamente, ya Canaán, este lugar, desaparece del mapa. Ya no se vuelve a nombrar más en los evangelios. Jesús no hizo muchos milagros en Galilea. Y nos dicen los evangelistas que no lo hizo porque la gente no creía en él. La fe de los galileos era por los prodigios y señales que podía hacer. Por eso dice versículo 48 esta respuesta que parece un anticlímax entre lo que el Padre le pide y después lo que Jesús le responde. Ahí aparece este versículo 48 que dice, Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. En la terminología bíblica es importante que ver es ver y creer es creer. Y aunque alguien pueda ver señales y ver milagros, no significa que por eso vaya a creer automáticamente. ¿Cuánta gente vieron milagros espectaculares y la gente no creyó? Cuando te digan o escuches, yo si el Señor hiciese, no te creas. Esta fe no es nada sólida. Simplemente es creer en una señal, en un milagro, porque has visto. Es por tanto un creer en las señales que no está emparentado con la fe que busca el Señor en nuestras vidas. Una fe demandante de señales es algo que Jesús detesta porque es una fe que rehúsa la transformación del corazón y el cambio de vida que el Señor busca en cada uno de nosotros. Mira, voy a decirte algo que espero que lo apuntes bien. Y si no, siempre tienes ocasión de poderlo ver por YouTube, pero apúntate bien esto. El problema de los incrédulos no es un problema intelectual. Es un problema de corazón. Aunque tú pudieras demostrarle
como decía C.S. Lewis de sus compañeros allí en la Universidad de Oxford, aunque yo les pudiese enseñar y ellos pudieran ver por las ventanas todo lo que se narra en el Apocalipsis, aún viendo eso, no creerían. ¿Por qué? Porque no es un problema intelectual, es un problema de incredulidad. No están dispuestos a seguirle y a obedecerle. Ellos no buscan un milagro que recompensara, que fortaleciera su supuesta fe, sino un milagro que hiciera innecesario la fe. ¿Me has seguido este argumento? Te lo voy a volver a repetir. Cuando ellos buscan señales, cuando buscan un milagro, no es de alguna manera para fortalecer la fe, una fe que aparentemente es supuesta, sino un milagro que hiciera innecesaria la fe. Y esto el Señor lo sabía y no está dispuesto a permitirlo. Imagínate por un momento a un hijo, ¿vale? Tú tienes un hijo, yo tengo un hijo, y mi hijo decide, pues, comprarse un coche, pero su madre y yo sabemos que su economía no está para comprarse un coche, pero bueno, lo necesita, y decidimos, esto simplemente es un ejemplo, no ha ocurrido. Imaginaros que entonces su madre y yo hablamos y decimos, mira, vamos a pagarle, como está flojo de dinero, como realmente lo está pasando mal, vamos a pagarle las primeras letras del coche. Entonces le decimos a nuestro hijo, mira hijo, ya te hemos pagado las primeras letras durante este primer año o medio año, no tienes que preocuparte de ese pago. Y tu hijo te dice, oh, muchas gracias, padre. Pero después tu hijo añade algo más. ¿Cómo puedo estar seguro que has hecho esos pagos? ¿Me puedes dar, padre, el comprobante? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionaría un padre normal? Pero hijo, si te digo que te hice el pago, es que te lo hice. Tienes que confiar en mi palabra. Lo mismo pasa con el Señor. Cuando la gente pide señales es que quieren hacer innecesaria la fe, ver realmente lo concreto. ¿Te acuerdas de Tomás? Tomás estuvo una semana perdiéndose la fiesta de la resurrección de Jesús, porque se negó a creer. Cuando los discípulos iban y le decían, hemos visto a Jesús, hemos visto que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Bah, estáis locos. Hasta que no viere, hasta que no metiere, ¿te acuerdas? Hasta que no tocare. Y después sabéis que Jesús, porque Dios es paciente y en un acto de benevolencia se presenta a Tomás. Y Tomás no tiene que meter, porque ya lo está viendo. Y su fe no viene de meter la mano, sino de creer en Cristo resucitado. ¿Y cuánto se arrepintió de esto seguramente? De esta falta de creer en la palabra de otros, de creer en la palabra que el mismo Jesús había dicho. Pedir señales al Señor deshonra al Señor. La fe no es pedir lo que a uno le da la gana pedir o se le antoja pedir. Por favor, no mirar ningún vídeo, ninguna predicación que vaya por esta línea. Porque esto no es bíblico. Esto no es el Evangelio de Cristo. La fe no es pedir lo que se nos antoja o quiero, sino esperar lo que Dios nos pueda ofrecer.
en su gracia y misericordia. La fe que demanda y demanda señales y demanda prodigios y milagros es una fe débil, egoísta y caprichosa. Por eso es preferible tener una pequeña fe puesta en el lugar correcto que tener mucha fe puesta en el lugar incorrecto. No tiene validez alguna aquella fe que puedas tener mucha fe, pero está puesta en un lugar que no es el lugar donde tiene que estar puesta. Yo creo en Dios. ¿Has escuchado eso? ¿Y qué? Los demonios también creen. Y incluso hacen más que nosotros, tiemblan. Porque conocen a Dios. ¿Y qué si tú crees en Dios? Voy a decir algo que puede que te sorprenda. Pero escúchalo bien. La Biblia no fue dada, no fue escrita para que creamos en Dios. ¿Lo has escuchado bien? La Biblia no fue dada para que creamos en Dios. Desde el inicio de la Biblia, ya ahí en el Génesis capítulo 1, versículo 1, dice ahí la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que Dios está ahí, que Dios se da por sentado. La Biblia no fue escrita para que creamos en Dios. La Biblia fue escrita para que creamos en Jesucristo, Salvador y Redentor de nuestras vidas. Ahí sí que fue la Biblia. Y por eso los evangelios y también todos los libros de la Biblia, los 66 libros de la palabra de Dios, apuntan a Cristo, apuntan al Salvador. Y estas señales también apuntan al Hijo de Dios. ¿Qué tipo de fe tenía este noble? Bueno, una fe incipiente en el poder sobrenatural del Señor, ¿no? Porque fue a Él. Después vemos que fue una fe que se va gestando en la palabra de Dios. Y por último, vemos que finalmente cree en la persona de Jesús. Y esto es importantísimo. Esto se tiene que dar. Esto es lo que determina un cambio auténtico de nuestras vidas y una transformación real de nuestro corazón. Produce una fe verdadera, sólida, firme, genuina, propia y segura. Un cortesano acude a un carpintero Galileo, se desplaza hasta Canaán, se traga su orgullo, se expone delante de todos para oír de los labios de Jesús algo insólito, algo que no esperaba. El oficial quería llevarse a Jesús con él a su casa y ahora todo lo que ha logrado era una promesa de la curación de su hijo. ¿Podría este hombre creer sin haber visto el milagro? Mira versículo 50. Versículo 50, la segunda parte. El hombre, ¿qué dice? Creyó la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino. Ya me gustaría a mí que algunos de nosotros hiciéramos eso, aun conociendo a Jesús como Señor y Salvador.
Esto es fe en acción. Esto es una fe en movimiento. No es una fe que pide garantías. A ver, Jesús, no. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me vaya? Pero vamos a ver, si yo vengo aquí para llevarte a ti. Tu hijo vive. Quédate con esto. Este padre se marchó confiando al dar crédito a lo que el Señor le había dicho. No había visto el milagro, pero lo cree. El poder vivificante de la palabra de Dios, el justo, ¿recordáis uno de los versículos que más aparece en toda la palabra de Dios? El justo por la fe vivirá. Aceptó la palabra aún sin ver la obra. Una prueba más avanzada de la fe. La esencia de la fe es creer lo que dice Jesús, creer su palabra, creer que la palabra de Dios es verdad. Creer que si Jesús dice que va a volver por segunda vez, yo lo creo. Y no tiene que darme señales. Bastantes señales nos da ya para que encima dudemos y para que encima nos alarmemos y digamos, ¡hoy cómo está el mundo! ¿Qué queréis, que vaya mejor? Cuando le estamos dando la espalda a Dios, cuando Europa y Occidente le está dando la espalda a aquello que nos ha llevado a donde estamos. ¿Esto no tiene consecuencias? La salvación es por fe, y por esa misma fe andamos y creemos. No por vista, por fe. Este hombre tuvo fe suficiente para dar media vuelta. Hubo un giro de 180 grados. Eso es la conversión. Voy hacia un lugar, espero una respuesta, pero Dios me dice, no, vuelve. Andar camino a su casa con la certeza de lo que se esperaba y con la convicción de lo que no había visto. Ahora, ¿os imagináis el trayecto de vuelta? Porque Juan no nos dice nada y es para que lo dejemos a nuestra imaginación. ¿Os imagináis ese camino, esas horas hasta que llegó allí a Capernaum? ¿Le asaltaron las dudas? ¿Serán ciertas las palabras dichas por este maestro, por este sanador? El camino se hizo largo, duro, lleno de ansiedad y de miedo, hermanos. No significa que porque creamos la palabra de Dios ya no vamos a tener problemas, ni vamos a tener miedo y todo se va a disipar, y todo va a ser gozo y alegría y jolgorio, no. Es la fe en la sola palabra del Señor que nos da la seguridad y la confianza de andar por fe. Y cuando damos un paso, seguimos el otro. Y seguimos confiando en la palabra. Y cuando vengan las dudas, cerramos los oídos ante tantas cosas que pueden venirnos de fuera o incluso de dentro. Y volvernos a decir la palabra de Dios y decir, Jesús me dijo, ve, tu hijo vive. En Capernaum, mientras tanto, los criados se habían dado cuenta del repentino y sorprendente restablecimiento que tuvo el muchacho. Llenos de gozo, como no puede ser de otra manera, pues no pueden esperar la llegada de su amo y salen corriendo para darle la buena nueva. Tienen la buena noticia y tan pronto como lo ven a lo lejos, le dan esa grata noticia que el Padre tanto desea. El Padre es interesante, que como hemos dicho antes, chequea la hora de la curación.
Y gracias a esa señal donde el Señor manifestó su gloria, la gloria le abrió los ojos. Ese sanador, ese salvador, ese que dice ser el Mesías, es el Hijo eterno de Dios. Y ante eso, yo no puedo hacer otra cosa más que seguirle. La confirmación a la pregunta del oficial tiene consecuencias muy evidentes en su vida y en todo su entorno. Lo que ha sido creencia en la promesa pasa a ser una fe personal, profunda confianza, confirmación y confesión de quién era Jesús. Al principio, como hemos dicho, tenía una fe que venía de oídas, que buscaba, que inquiría, que luchaba contra los elementos externos. Después Jesús le pide que dé un paso más de fe y lo da, y que crea en la palabra que éste le ha dicho. Jesús le pide que dé un paso y que aquello que no ha visto con sus ojos físicos los pueda ver con los ojos espirituales. Y ante aquella palabra cree y va camino hacia su casa, para más adelante creer en Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y no solo él, sino toda su casa. Este hombre creyó 3 veces. Ayer creyó en el poder de Jesús. Hoy cree en la palabra del Señor. Y unas horas más tarde, ¿qué? Cree que Jesús es el verdadero Salvador de este mundo. Para la fe verdadera, como dice Pablo en Romanos, necesitamos oír la palabra de Dios, oír la palabra que ha salido de los labios de Jesús. ¿Tú quieres tener más fe? ¿Cuánto tiempo dedicas a leer la Escritura, a escuchar la Escritura, a estudiar la palabra de Dios? Creer de todo corazón nos lleva a obedecer, porque la fe sin obras, como dice Santiago, es una fe muerta. Y hay muchos que dicen tener fe y su fe es una fe muerta, porque huelen a muerto. Porque es una fe que no va en acción, sino que va en la dirección contraria. Vendrán acontecimientos como en la vida de este hombre, en la vida de cualquiera de nosotros vendrán acontecimientos, infortunios que alteran nuestro equilibrio interior. Es duro pasar por lo que este hombre estaba pasando. Es duro pasar por lo que quizás el Señor mañana nos pueda pedir que tengamos que vivir. En la vida no todo marcha bien. No todo marcha bien. Ni en la salud, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en el amor. Las cosas quizás no van como a ti te gustan en este momento. Pero ¿sabes lo que dice el Salmo 37, versículo 5? Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. ¿Hay un versículo más bonito? Encomienda al Señor tu camino, el camino por el que estás atravesando, la circunstancia que te está amargando o que te intenta amargar. Confía en Él y Él hará. En el tiempo de la prueba se genera mucha ansiedad, muchos miedos, crecen las dudas, pues confía en Él. Creer es apoyarse en Dios, creer
en el poder transformador del Espíritu Santo, creer en la palabra de Dios y creer en la persona de Jesús. Eso es verdadera fe. Todo lo demás es un cuento chino. La fe genuina ve a Dios cercano, no lejano. La fe fingida cree en Dios, pero de una manera general, global. La fe auténtica cree en Cristo y en su palabra. La fe aparente no se ven ningún tipo de cambios. Simplemente es habladuría, palabrería. La fe verdadera produce cambios significativos, visibles y una vida transformada que transforma tu entorno, que transforma a los que están a tu alrededor. La fe en Jesús es crecimiento, fruto y carácter, porque es una fe que tiene lugar por haber tenido un encuentro personal con Jesús, el Hijo eterno de Dios, el Mesías prometido. Y esa fe en Cristo nos da vida nueva, vida abundante, vida eterna y vida para que realmente sigamos creyendo en su nombre. Hermanos, ahí tenemos la segunda señal. Una señal que creo que tiene mucho que decirnos a nosotros para que también chequeemos nuestra fe. Para que también digamos hasta qué punto me he quedado en la primera fase, hasta qué punto estoy creyendo realmente en la palabra de Dios y hasta qué punto tengo mi fe en la persona de Jesús. Y creo que es el verdadero Dios, el verdadero Mesías, el verdadero, ese verdadero. Y si estamos en el verdadero, si estamos en su Hijo, pues que sigamos sus pisadas y que sigamos dándole honra y gloria como Él se merece. Amén. Que el Señor bendiga.